Hola, nuestro equipo está conformado por Gabriela Julita Pérez Pérez, José Antonio Berrón y yo, Melissa Moctezuma, y les vamos a hablar sobre el proceso de creación de leyes en México. La primera fase es la iniciativa. En esta fase se expone el proyecto de ley de acuerdo al artículo 71 Constitucional Federal y este habla sobre el derecho de creación de leyes. Esta fase compete al presidente de la República, a las legislaturas de los estados, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Toda iniciativa deberá ser turnada a comisiones por parte de la mesa directiva para su análisis y dictaminación. La comisión se encargará de elaborar un anteproyecto para su presentación y, en su caso, aprobación. La segunda fase es la del dictamen. En esta fase, el proyecto será entregado al presidente de Junta para que éste pueda realizar modificaciones, las que él necesite hacer. El nuevo proyecto deberá contener una parte expositiva en donde se redacten las razones en las que se fundamenta y proposiciones claras y sencillas. Después se realizará un proyecto de dictamen, el cual deberá ser votado por la comisión. La tercera fase es la fase de discusión. En esta fase, los miembros de la asamblea discutirán el nuevo proyecto y se debe tener un orden dentro de la discusión para saber quién va a hablar y si está a favor o no con el proyecto de ley. Después de la discusión tenemos lo que es la votación. La votación se hace por la Cámara y cada quien en la Cámara aprueba o rechaza el proyecto de la ley impuesta. Si la Cámara acepta el proyecto de la ley, se pasa al siguiente paso, que es la sanción. En la sanción podemos ver que la Cámara manda al Ejecutivo el proyecto de la ley y el Ejecutivo en un rango de 10 días acepta o rechaza la ley impuesta. Una vez publicada la ley o el decreto, ya se puede ir a la sexta fase, que es la promulgación y la publicación, en el cual, una vez recibido el decreto ya aprobado con el Consejo, deja al presidente con dos opciones. La primera es realizar observaciones del decreto o la ley aprobada, o simplemente promulgarla y publicarla para que sea observada y que se cumpla como es debido. En caso de que el presidente escogiera la primera opción, la Cámara de Origen remitiría todo el decreto o la ley para su estudio, y de ahí el presidente tendría 10 días hábiles para hacer sus observaciones, a no ser de que el Congreso ya hubiese cerrado o suspendido todas sus sesiones, en cuyo caso la devolución debería y deberá hacerse el primer día en el que ya se esté reunido. Y en el caso de que escoja la segunda opción, la ley o el decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que la ley o el decreto ya son publicados, queda la séptima y última fase, la cual es la iniciación de la vigencia, en donde se determina el momento en el cual la ley entrará en vigor con toda su fuerza obligatoria, y de la misma manera se determinará el tipo de esquema por el cual estará regido durante toda su vigencia. Estos dos esquemas son sucesivo y sincrónico. El sucesivo ordena que la ley entre en vigor para los lugares donde se publica el Diario Oficial 3 días después de su promulgación. También exige que otros lugares que están más lejos se les conceda más días en función a su distancia. Esto quiere decir que por cada 40 kilómetros se le agregará un día más a partir de los 3 ya establecidos. En otras palabras, el sucesivo suspende la entrada de vigor de la ley o del decreto para los que están más lejos. Y en el caso del sincrónico, ordena que la ley entre en vigor en todas sus partes el día preciso, siempre y cuando su publicación haya sido anterior a su promulgación. Experiencias de la visita: conocimiento del arte existente en la Cámara de Diputados, participación en talleres de la construcción de la democracia y conocimiento del proceso de creación de leyes en acción.
Debate. Durante el debate se discutió el tema del aborto, en el cual el grupo se dividió en dos bandos, a favor y en contra, para poder tomar una posición y determinar los argumentos de los alumnos. El debate comenzó con una breve explicación de la situación legal del aborto en México, y durante este se abarcaron temas desde el periodo de incubación hasta la salud de la madre durante el aborto. También se abarcaron otros como la vida del niño en las primeras semanas de vida dentro de su madre, así como numerosos casos de la vida real con respecto al aborto por medio del gobierno. En la mayoría de los casos mencionados dentro del debate se recalcó las posibilidades de que la madre tenga la última palabra, ya que por derecho solo ella puede decidir sobre su propio cuerpo. De igual manera, se defendió el hecho de que se le está quitando la vida a un menor que tiene el derecho universal a vivir. A lo largo del debate se pudo observar que en México y en otras regiones del mundo se ha apoyado e incrementado las posibilidades de elección de la madre para un aborto, aunque de igual manera en otros países o regiones se pudieron observar las imposibilidades de la progenitora ante el aborto, ya que éste siempre atenta contra la vida de ambos, tanto de la madre como del bebé. De la misma manera se realizó un simulacro de reformación de leyes, tal como en la Cámara, en donde los alumnos de la clase de política hicieron equipos de 3 a 4 personas para poder modificar artículos de la Constitución sobre el aborto en el Distrito Federal o la actual Ciudad de México. Estos equipos actuaron como partidos. Durante la simulación se mencionaron artículos tales como el artículo 144, artículo 145, artículo 146, artículo 147, y en la mayoría de los casos se pudo observar que los partidos estaban de acuerdo con las penalizaciones y requerimientos que se tenían que tener para poder realizar un aborto, a excepción del artículo 147, en donde se defendía más a la mujer. Se pudo observar durante este artículo que los partidos no estuvieron conformes con la penalización, ya que consideraban que no era suficiente por el delito que realizaba el cirujano al matar, aun sabiendo que estaba prohibido por su lealtad al juramento de medicina.
además de que se tendría que investigar previamente el caso antes de darle una penalización, para que fuera una manera justa de juzgar.